pasado de modelo, pero veremos, ¿no? Estoy admitiendo a todos y tengo en este momento como 37, 36, digamos, ¿no? Que han ingresado de los 70 y tantos estudiantes. Les cuento que les dije, ¿no? Que en esta materia probablemente es la más masiva de todas las materias de la carrera de filosofía. Rara vez hay materias que tienen más de 70 estudiantes. Este es el caso de arqueología, ¿ya? Pero igual vamos a desarrollar y llevar adelante nuestros objetivos. Bien, entonces respondiendo a la pregunta, ¿no? Si abordamos el tema de los valores desde la subjetividad, vamos a decir entonces que las distintas culturas o etnias que subsisten en nuestro país tienen distintas tablas de valores, distintas jerarquías, ¿no? Entonces perciben las cosas también con una polaridad de los valores distinta a la que nosotros, los citadinos, valoramos las cosas, ¿ya? Ahora, esto en la vida práctica, ¿qué tipo de problemas hay en la vida práctica en entender esto que estoy diciendo? ¿No? Entonces, simplemente, como decía Iván Guzmán de Rojas, no nos podemos comunicar bien unos con otros, ¿no? Porque tenemos distintas culturas, tenemos distintas tablas de valores y entonces la comunicación no es fluida, no nos entendemos bien. Probablemente por eso nuestro país es muy conflictivo, ¿no? Ya René Zabaleta, ¿no es cierto?, había dicho que nuestra sociedad boliviana es una sociedad abigarrada. Simplemente Bolivia es una especie de juntucha de culturas, ¿no? De etnias, etcétera, que no se entienden unos con otros porque tienen tablas de valores diferentes. Entonces, pues, no existe, ¿no? No existe un proyecto político, digamos, que haga posible que, ¿no es cierto?, a pesar de las distintas tablas valorativas que tiene cada pueblo, cada región, ¿no es cierto?, crear ideales comunes para todo un estado que sería, o una nación que sería Bolivia, en que a pesar, Claudio, le pido que apague su audio, por favor. Bien, entonces, que a pesar de nuestras diferencias valorativas, a pesar de nuestras distintas escalas de valores, ¿no es cierto?, podamos tener valores un tanto más elevados, más altos, que sean valores comunes, que todos los bolivianos, indistintamente de que sean aymaras, quechas, etcétera, puedan tratar de alcanzar. Y entonces eso sería producto de una comunicación que pudiera darse entre las distintas etnias, etcétera, cosa que no hay. Yo también todavía considero que Bolivia sigue siendo una sociedad abigarrada, no nos entendemos, hablamos lenguajes distintos cada grupo social, cada región del país, y entonces vamos a ser siempre una sociedad yuxtapuesta, ¿no es cierto? No hay, digamos, la capacidad política de nuestros líderes, ¿no es cierto?, de generar una escala de valores comunes para todos los bolivianos y que todos quisiéramos alcanzar eso a pesar de nuestras propias tablas valorativas, ¿no? Es decir, rescatar los valores de otras culturas para que en base a esos valores ellos puedan también colaborar o aportar, digamos, al desarrollo del país. Eso es lo que no hay hasta ahora. Y lamentar y de manera muy triste, ¿no? Yo tenía muchas esperanzas con este proceso de cambio, etcétera, de 14 años, y todo, pero lo que ha pasado es, si ustedes leen la ley Avelino Chimeñi de educación, ¿no es cierto?, ahí hay una especie de actitud, una pretensión etnocentrista, ¿no es cierto?, es decir, señores, la cultura aymara es la mejor, la única, la que vale, entonces hay que imponer el conocimiento aymara en todo lado, etcétera, y entonces, miren ustedes, hay una especie de etnocentrismo, se trata de querer imponer una escala de valores a los otros, y no es así, no es así. Es decir, se cae en aquello que se critica. Hemos criticado durante 500 años, ¿no es cierto?, la esclavitud, ¿no?, la explotación, hemos criticado fuertemente la imposición cultural, lingüística, etc. Y ahora, de repente, ¿no es cierto?, queremos imponer los valores de una etnia determinada. ¿Y qué es de las otras etnias? Sobre todo aquellas que tienen menor población. Miren ustedes, el problema es fregado, ¿no es cierto?
Entonces, desde ese punto de vista podría entenderse, ¿no? La pregunta que me hace Diego, ¿ya? Bien, continuamos entonces, chicos. Adelante. Licenciado, ¿me escucha? Claro que sí, su nombre. Marco Antonio da Silva. Adelante, Marco. Bueno, justamente sobre lo que estaba hablando del vaciamiento de los valores, ¿no? Parece, bueno, yo he contemplado en la primera parte de Frondizi, él habla justamente de ese cambio que da los valores tras su aparición, ¿no? Nos habla desde los griegos que ya, digamos, manejaban de cierta forma los valores, pero no, digamos, individualmente, ¿no? Sino que en general. Pero a eso me voy, digamos, que contemporáneamente parece que la filosofía contemporánea está contribuyendo al vaciamiento del valor, como que hay una posición antivalor, digamos, como que es algo completamente negativo, ¿no? Y eso lo he notado en muchos filósofos contemporáneos, ¿no? O en último caso, que quieren trastocar el valor, no quieren transformarlo completamente, digamos. Hay una posición negativa contra el valor occidental, digamos, ¿no? Este valor es un valor de cierta forma artificial, inservible, ¿no? Que hay que cambiarlo, el valor puro, ese valor que tienen, digamos, las culturas más, no sé si es correcto llamarle primitivas, ¿no? Pero ciertas culturas que no han sido tocadas por lo occidental, esos son valores más profundos, ¿no? Es algo que yo leo mucho o he entendido mucho en los filósofos contemporáneos, que creo que parecen más sociólogos que filósofos, ¿no? Pero creo que va también va por ahí, ¿no? O no sé, licenciado. Probablemente, yo he afirmado casi rotundamente que la cultura actual, ¿no es cierto?, está, está haciendo, no sé si esfuerzos, pero lo que está pasando es que hay una especie de transformación de los valores, ¿no? Eh, digamos, intentos de anular o de reemplazar cierto tipo de valores por otros valores, ¿no? En otros casos, inclusive, se niega la posibilidad, ¿no?, de reemplazar por otros valores. Simplemente se dice, aquí lo único que hay es la ciencia. Y la ciencia es universal. Y como es universal, vale para todos. Y entonces, esta ciencia universal, que es la ciencia, va a dar las respuestas a todas las problemáticas que se plantean unos y otros en distintos lugares del planeta. Entonces, adiós filosofía, ¿no? Adiós todas las ciencias humanas y solo nos quedamos con una concepción de la realidad eminentemente positivista o neopositivista, ¿ya? Entonces, parece ser en ese sentido, concuerdo con Marco en que en la actualidad, ¿no sé, hay una especie de vaciamiento de valores y inclusive los propios filósofos, sobre todo de corte epistemológico o analítico, ¿no? Están subrayando mucho el valor de la ciencia, ¿no? Entonces, tal vez eso está también aportando a esto que algunos se llaman crisis de valores, transmutación de valores o vaciamiento de valores. Bien, Marco, no sé si he de alguna manera desarrollado lo que usted pregunta y si usted tiene alguna otra sugerencia, adelante. No, claro, es que creo que hay una posición epistemológica, como indica, que se ha ido dando, ¿no? Desde el siglo XX y que busca, ¿no? Prácticamente hacer una observación más objetiva, ¿no? Más analítica también de la realidad, pero al mismo tiempo hay otra posición filosófica contemporánea que es el otro extremo, ¿no? Que quiere hacerlo demasiado subjetivo y pone en crisis a la filosofía también, ¿no? Porque no tiene respuestas precisas o demasiado desarrolladas sobre algunos aspectos, ¿no? Es como tú tienes derecho a trastocar el valor porque te da la gana, digamos. No voy a hacer una observación profunda, no voy a entrar, digamos, que me parece que debería ser la característica de la filosofía, hurgar más allá, ¿no? Pero dice, si estás inconforme con el valor, prácticamente tienes que trastocarlo, ¿no? Sí, claro. Claro, Más o por eso menos. decía, perdón Marco, por eso decía que Nietzsche es el padre de los filósofos modernos. Y son los filósofos postmodernos los que han subrayado bastante la subjetividad del ser humano, la relatividad. Entonces, por eso es que, bueno, también, claro, no es que todo el postmodernismo está mal, ¿no?
lo bueno del postmodernismo ha sido, digamos, destruir esos grandes relatos universales que decían, hay una sola cultura universal, y eres encargado, sí, no, señor, no hay una sola cultura universal, hay culturas y culturas, está muy bien, hay distintas escalas de valores, etcétera, ¿cierto? Pero eso se ha radicalizado, digamos, hasta el tal punto que hoy en día, ¿no? Podemos ver en nuestro entorno, como he dicho hace rato, no somos reyes chiquitos que estamos en casa, le colocamos una pared alta y ahí estamos ahí adentro y fuera de la puerta de nuestra casa no conocemos a nadie. Hemos llegado a radicalizar la subjetividad de una manera muy peligrosa, digo yo, porque esto nos lleva a la aislamiento social, ¿no? Y entonces los problemas de tipo social que se dan o las consecuencias que se pueden dar. Yo estoy de acuerdo con más. Bien, adelante. Gracias. Dicen, buen día, ¿puedo participar? Ya, Sergio Villavicencio, Sí, adelante. licenciado, sobre el tema y el ejemplo que usted daba al principio de la clase, que los valores son algo que se puede agregar. Y usted daba el ejemplo de un mármol en el cual un escultor puede sacar o puede agregar un valor estético, ¿verdad? Hola. Sí, adelante, continúe. Ah, ya. Bueno, entonces, tomando la polaridad de los valores que también Frondizi cita, entonces también si se puede agregar, también se puede desagregar, ¿no? También se puede quitar, restar un valor Así es. estético. Entonces, la cualidad de la que usted nos habla es una cualidad que el sujeto atribuye a una cosa, a un objeto. Por tanto, el valor no estaría en sí en la cosa, sino en la proyección que el ser mismo hace, ¿no? Y creo que Heidegger también habla acerca de la ontología, de cómo el ser humano es el que proyecta estas cosas. Pero si es así, si se da este caso de que el sujeto o la persona proyecta una cualidad que puede ver en un objeto, en una cosa material, entonces el valor está implícito ya en nosotros, es un valor implícito que Así después es. se expresará, ¿no? En otra cosa. Entonces ahí hay una cronía o una utopía, como dicen algunos autores, sobre el valor, que no son, pero valen, ¿no? Pero mientras es valor para esa cultura, para esa sociedad, como el dinero, por ejemplo, ¿no? O como cualquier otro objeto, ¿no? Que en sí mismo nosotros atribuiríamos como sociedad o como sujetos libres. Por ejemplo, le pregunto esto en base al valor de los hechos. Eh, ¿Hay un valor en los hechos? El amor a la patria, el valor ir a morir en la guerra, o sea, ese es un valor, es un coraje dentro de la clasificación, dentro de las categorías de jerarquización de valores más primarios, más secundarios. ¿Por qué le pregunto esto? Porque si es así, caeríamos en la teoría de Jeremy Bentham o la teoría de John Stuart Mill. Daríamos utilitarismo a esos valores que el sujeto proyecta, ¿no? Entonces, algo así. Es una pequeña reflexión que tenía en base a lo que usted hablaba sobre cómo podemos agregar cualidades y también se puede restar cualidades. Bien. Entonces, cuando yo decía que el valor se deposita en un objeto, puede haber, digamos, una interpretación como la que usted da. Es decir, si es así, entonces yo soy el que coloco el valor, yo soy el que creo el valor. Yo digo que esto tiene valor, otro puede decir, no, para mí no hay valor, pero para mí sí hay, ¿no es cierto? Entonces entramos en el subjetivismo. En realidad, la manera como yo he explicado, nos hace pensar que el subjetivismo es la manera más sencilla de abordar, digamos, el tema, porque cuando uno dice, bueno, yo soy una persona que valora y por lo tanto yo soy el que pongo los valores, ¿no es cierto? Pero hay casos en la vida real que nos hace pensar que los valores no son subjetivos, sino objetivos. Por ejemplo, si usted contempla la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? No solo usted, sino miles de turistas contemplan a diario esa pintura. Alguien ha dicho que la Mona Lisa no es, que ese cuadro no es bello. Parece ser que casi todos coinciden, ¿no es cierto? Que ese cuadro, esa pintura es bella.
¿no? Es decir, los libros de arte, ¿no? En las instituciones universitarias, los turistas, todos coinciden en que la belleza está ahí, ¿no? En el cuadro de la Mona Lisa, ¿ya? No es que usted ha colocado el valor está ahí, y está ahí y va a estar indefinidamente ahí. Eso ya no es subjetivo. Entonces parece ser, ¿no? Que los valores o algunos valores pueden ser objetivos. Y el concepto de belleza que hay de la Mona Lisa va a seguir, es decir, va a seguir siendo bella para nuestra generación, para las siguientes, etcétera. Entonces ahí uno se pone a pensar, entonces tal vez eso de decir que soy subjetivista en los valores no es tan correcto, por ahí también soy objetivista, ¿no es cierto? Entonces, hay casos de la realidad que nos hace pensar en unos casos que parece ser que hay ciertos valores objetivos, ¿no? Por ejemplo, hacer hacer el bien, ¿no? En el tema moral, que usted indica, en el tema moral. Es decir, el bien moral o éticamente hablando, ¿no es cierto? Es un valor que nosotros perseguimos, ¿no? Queremos actuar siempre bien, ¿no? Entonces, ¿es ese valor del bien soy yo el que coloca? No. Entonces, tal vez puede decir, no, pero no es que, no, que coloca, sino que yo digo cuándo es bueno y cuándo es malo. Es decir, no hay discusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero ya el valor como bueno, el valor como malo, así en su concepción, ¿no? Interpretativa, uno puede decir, no es objetivo. A pesar de que usted y yo discrepemos de que esto es bueno o es malo, el valor del bien está ahí arriba, ¿no? El valor del mal también está ahí. Entonces, lo único que hacemos nosotros es tratar de consolidar o encontrar o identificar, consolidar. Ahí estamos hablando de Platón, ¿no? Platón dice, los valores absolutos, universales, no están, ¿no es cierto?, en primera instancia al alcance del ser humano, pero pueden estarlo si este ser humano empieza negando las apariencias, ¿no es cierto?, y poco a poco en un ascenso dialéctico algún día se identificará con los valores universales. Entonces Platón tiene digamos, una posición ¿Me lo puedes antropológica habilitar? objetivista, ¿no? Sí. Bien, pero esa es una discusión que vamos a entrar posteriormente. Adelante, otros Dice, estudiantes. dice, Sí, Dice, Sergio, buen adelante. día. A ver, Dice, buen día. Quería agregar esto acerca de lo que encontré en un a ver, libro Hernán, ¿qué es, perdón? de William Hernán Concha Poma. Ya, adelante, Hernán. Eh, con respecto a lo que se estaba hablando ahora, quería agregar esto que había encontrado en un libro y es bastante interesante. Los valores, dice, ¿no? Los valores, en cambio, son estables, relativamente estables, o por lo menos no van estrechamente unidos a los cambios de las impresiones de agrado o desagrado. Y una buena prueba de esto es que a veces gustamos muy conscientemente de lo malo, pero sin llamarle bueno. Y la virtud sigue siendo virtud muy a pesar de lo poco agradable que son los muchos espinos que tiene. Ajá. Sí, me parece bastante interesante porque estábamos hablando de esto, de que por qué los valores se llaman, algunos se llaman, pensamos que es subjetivo, otros que se llaman, pensamos que es subjetivo, pero acá el libro nos indica que algunos valores, por ejemplo, cuando una persona está haciendo el mal y lo disfruta, otros no lo llamamos que son cosas buenas, sino son malas y lo está haciendo esa persona, pero lo está disfrutando. Entonces, Ah, ahí como, se llama, se podría entender que los valores también son objetivos y no solamente subjetivos. ajá, ajá. Y por eso, ese es el debate, esa es la discusión que se va a dar cuando Licenciado, lleguemos a este capítulo, ¿no? Tienes razón licenciado, yo en eso. quería participar. Adelante, Sergio. Sí, yo soy Sergio Marín, soy la persona no vidente que estoy en la carrera de filosofía y es un gusto estar en su materia, licenciado. Para mi persona, el tema de los valores significa más ¿cómo puedo decir? Que son irreales, como usted ha dicho, los valores, pero también nosotros le damos valor a alguna cosa cuando damos significado a algo. Por ejemplo, la belleza de un cuadro o la elegancia de un vestido.
como dice Frondizi, pero parece que yo estoy de acuerdo con el otro compañero que nosotros le damos la impresión a que se le, la expresión al que es un valor, y eso quería aportar, licenciado. Sí, por eso estamos en eso, ¿no? Sí, Ustedes están expresando, ¿no? Ya con bastante anticipación esa temática que se viene, que es, ¿no? Si los valores se pueden concebir desde el punto de vista del subjetivismo o desde el punto de vista del objetivismo. Pero Frondizi, en los capítulos siguientes, se encarga de un poco de reproducir la discusión o la polémica entre los filósofos que defienden una u otra posición, ¿no es cierto? Y ahí vamos a conocer entonces los argumentos que utilizan los filósofos para decir que algo es subjetivo o que algo es objetivo. ¿Ya? negativo, sí. Entonces ahí sabremos esto y desarrollaremos con mejor, digamos, con mayores datos del libro para poder discutir este tema de la subjetividad o la objetividad de los valores, ¿de acuerdo? Bien, Licenciado, una preguntita más. Licenciado, una preguntita más. diga usted. Yo quisiera que yo he bajado el libro en PDF, pero cuando me lo han convertido en Microsoft Word me lo han distorsionado y no lo he podido leer bien. Es que yo tengo un lector de pantalla con los parlantes de la computadora ¿Ya? y yo quisiera que me pueda pasar el libro en Microsoft Word. No sé si sería posible, licenciado, eso. Bueno, yo tengo físicamente el libro, pero también lo tengo de manera virtual. Pero me temo mucho que ese texto que tengo de manera virtual es el mismo que usted tiene. Entonces, Ah, sí, aunque parece ser que he visto dos versiones del libro de Fondis, verifiquen, por favor, esos dos libros están en el grupo de WhatsApp, ¿ya? ya, Algunos licenciado. estudiantes han encontrado eso y muchas gracias por hacerlo y compartir esos textos con ustedes. Entonces, parece que hay dos versiones del texto de Frondizi. Haga la prueba con la otra y ese texto está también en WhatsApp, por favor, Sergio, ¿ya? Ya, profe, ya, profe. Bien. Adelante, señores estudiantes. Buen día, Lice. Juan José Amaro. Adelante, Juan. Sí. Yo quería tocar un tema sobre la indiferencia que usted ha dicho en la última clase al principio. Tal vez quería hacer una aclaración porque me confunde esto de la postulación de que la indiferencia no existe. Em, yo pienso que sí existe de una manera en que no se puede conocer, en que no conocemos algo, o sea, en eso que no conocemos, no, ya le somos indiferente. Esa premisa de que no se puede conocer todo, yo parto de esa premisa, ¿no? Por ejemplo, antes no conocía el kiwi, entonces le era indiferente porque no podía decir si me gustaba o no. Entonces, parte de eso, ¿no? Pienso que la indiferencia no existe para el que puede conocer. Para eso, o sea, para las personas que conocen algo, pienso que para eso no existe la indiferencia, pero hay algo, digamos, que nosotros no conocemos, para eso entonces sí existe la indiferencia. No sé si mi afirmación sería correcta, licenciado, eso quería No, saber. está bien, es un problema, ¿no es cierto? Yo he dicho, la indiferencia no existe. ¿En qué sentido? Cuando usted está frente a algo, frente a un objeto, frente a una persona, o cuando usted, como dice, conoce algo a través de la lectura de un libro, frente a eso que acaba de conocer, ya no puede ser indiferente, aunque usted diga que es indiferente, ¿no? Entonces, en ese momento usted ya deja de ser indiferente, aunque lo diga que lo es, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido dije o hablé de la indiferencia, pero claro, uno puede entender de que, bueno, eh, cuando alguien no conoce, qué sé yo, un contenido de determinados temas, digamos, no conoce, simplemente no conoce, no puede decir que es indiferente, ¿no? Porque el ser indiferente ya es una toma de posición existencial, concreta, frente a algo, ¿no es cierto? Entonces, si usted desconoce algo, simplemente ignora, digamos, así, ignora, pero no puede decir es indiferente,
¿no? Entonces, no sé yo qué puede ocurrir si no quiero un objeto totalmente extraño, ¿no? Y no podría yo decir que ya soy una persona que no conocía, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que cuando uno está frente a una persona, objeto, cosa, la indiferencia no es posible, aunque usted lo diga, ¿no? Es como las personas que consideran que no son políticos. Algunos dicen, bueno, a mí no me interesa la política, pero tal como la veo ahora, los políticos son una desgracia, ¿no es cierto? La política en Bolivia está mal, hacen politiquería, etcétera. Estoy asqueado de la política, no soy político. Pero cuando usted dice que no soy político, usted ya está haciendo política, así es. Cuando dice que es apolítico, no tiene partido político, no le gusta la política, usted ya no es indiferente, usted está adoptando una posición política respecto a cierto tipo de fenómenos sociales que se dan. ¿Ya? Entonces, el concepto de indiferencia hay que tomarlo en cuenta siempre en función de la presencia o del conocimiento real, ¿no? Entonces, cuando algo no conoces, simplemente ignora. Entonces, ahí no puede ser, ¿no? Bien, adelante, adelante los estudiantes, por favor. O si prefiere Juan José Amado, si es que no ha entendido o es que no le convence lo que acabo de decir. Dice, buen día, yo tenía una pregunta igual. Sergio, Fabián Villarruel. Sí, sí, sí. Adelante, Fabián. Le quería preguntar si es que considera que algunos valores tienen relación con el instinto de supervivencia o de reproducirse también. Por ejemplo, lo que es bueno, lo que es malo, el sentido de justicia, injusticia, incluso lo bello y lo feo, aparentemente si son relativos, pero muchos tienen base en un chip que tenemos para sobrevivir y reproducirse, no sé si lo explico. Entonces, a partir de esos instintos, es como que tal vez se han construido muchísimos valores como necesidad para poder sobrevivir, para vivir en sociedad, digamos, en orden. Y que si bien se los considera en esta época muchos como relativos, en realidad no son tan relativos, sino que tienen como base ese chip. No sé qué opinas sobre eso, Liz. Bien, los filósofos han tocado este tema y algunos, como Manuel Kant, ¿no? Dicen, bueno, Sergio Marín, le ruego silenciar su audio, por favor, Sergio. Ya, pro. Bien. Entonces, Fabián, los valores, ¿no? Para muchos filósofos no pueden considerarse como una esfera, ¿no es cierto?, paralela a la esfera racional, ¿no? Es decir, que el hombre tiene por lo menos dos capacidades, ¿no es cierto? La racional por un lado y la otra, la afectiva, la sentimental, ¿de acuerdo? Bien, algunos filósofos consideran que los valores, ¿no? No debe tener o no tienen el estatus, digamos así, del conocimiento científico o en su caso del conocimiento lógico, ¿ya? Y que por lo tanto los valores están asociados a los instintos, ¿ya? A los instintos. Entonces, eso que se llaman valores no son nada más que instintos, ¿no? El instinto de supervivencia, ¿no? El instinto, qué sé yo, de querer o de amar, etcétera, ¿no? Porque consideran que son cosas eminentemente biológicas, que son parte de la estructura biológica del ser humano y por lo tanto no pueden considerarse una esfera, los valores no pueden considerarse una esfera distinta al que es la estructura biológica, ¿no? Entonces, eso pasa con Manuel Kant. Manuel Kant dice, eso que me dicen que son valores, no son instintos, ¿no? El instinto de amar, el instinto de querer, ¿no? O también el instinto de odiar, etcétera. Kant dice, hay que neutralizarlo, ¿ya? Es decir, son instintos, y como son instintos, el hombre debe dejar de ser instintivo para ser un ser racional. Y para eso,
lo que tiene que hacer es neutralizar esa capacidad instintiva que es propiamente el reino de los valores. Miren ustedes, Kant afirma de esa manera, ¿no? Si ustedes quieren, vamos a leer el libro de Kant para ver eso, ¿no? Pues bueno, pero yo les voy a dar varias posibilidades. Podemos leer Nietzsche o tal vez leamos Kant en la segunda parte de la materia, ¿no? Bien, entonces, dependiendo de la interpretación, ¿no? Fabián, si usted considera que los valores son parte del instinto del ser humano, entonces propiamente serían parte de la psicología, ¿no? La psicología tendría que hacerse cargo de estudiar el tema de los valores, ¿no? Pero si se considera que los valores no son solo eso, claro que se manifiestan en la estructura biológica, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, el valor es otra dimensión, ¿no? Y es lo que los filósofos dicen, es una dimensión filosófica, ¿no? Es algo que se tiene que estudiar de una manera particular, ¿no? Bueno, eso va a depender de la interpretación que uno tenga. Yo le he dado el ejemplo de Kant. Kant considera que esto es así. Otros seguramente dirán, no, no es así. El hombre no es solo un ser racional. Porque ya Martin Heidegger dice, ¿no? El ser humano no solamente tiene un modo de ser, el hombre tiene muchos modos de ser. Un modo de ser del hombre es ser racional, está bien, pero otro modo de ser del hombre, ¿no es cierto?, es ser sentimental, afectivo, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo interpreta usted esto de, digamos, del instinto con respecto, digamos, al conocimiento filosófico. Pero por ahí va la cuestión. Se puede profundizar más el tema. Bien. Gracias, Luis. Otro estudiante, por favor. Acá el licenciado. ¿Su nombre? Brian Machaca. Adelante, Brian. Retomando el tema de lo que es la indiferencia, que como bien explicó de que en sí la indiferencia no existe como tal, ya que nosotros, como conocemos, ya tenemos un previo juicio sobre eso, así que no podríamos serles indiferentes. Podríamos concebir la indiferencia solo como, se concibe la indiferencia solo como concepto, y si es así, hay otros términos que utilizamos en filosofía relacionados con los valores que solo se pueden concebir como concepto, en ese sentido. Habría que hacer un análisis, ¿no? Cuando usted dice, cuando está frente a un objeto, dice, no puedo decir que me gusta, pero tampoco puedo decir que no me gusta, ¿no? Cuando eso ocurre, al parecer uno está situado en digamos, en la indiferencia. Ahora, la indiferencia en ese caso es una situación existencial, ¿no es cierto? Hay alguien que existe y ese que existe frente a un objeto emite dos juicios, ¿no? O uno que dice, bueno, no me gusta, pero tampoco puedo decir que me gusta, ¿no? Ahora, claro, lógicamente hablando, se puede decir, eso no existe, no puede darse eso. Usted no puede afirmar ni puede negar al mismo tiempo. O bien niega o bien afirma, una de dos, ¿no? Entonces, no puede decir esto es verdadero y esto es falso al mismo tiempo. No, no, no. O es verdadero o es falso, uno de los dos. Entonces, por eso digo que la indiferencia es imposible cuando está frente a algo, ¿ya? Y en este caso, no solo es un concepto, es una condición existencial, digamos, del ser humano. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, Brian. ¿Alguien más? Lice, Estamos 4 minutos para terminar. Lice, le habla Luis Carrillo. Luis Carrillo, adelante. ¿Su Lice, nombre? Luis Carrillo Choque. Ah, ya, está bien. Adelante. Yo tenía así dos ejemplos, digamos, un ejemplo acerca, digamos, de un objeto, del papel, digamos, le damos un valor, diferentes valores al papel. ¿Y qué pasa, digamos, cuando le damos un objeto diferente, digamos, digamos, a las formas, digamos, al amor, digamos, al respeto? ¿Qué diferencia hay entre eso, digamos, entre un valor, digamos, de esas características entre objeto y el otro el valor, como te diría, digamos así, que están, esos que les decía?
A ver, no sé si lo he entendido bien. El valor se expresa no solo en objetos, ¿no? Como puede ser el caso del papel, ¿no? Si usted es, digamos, estudiante universitario, estudia, etcétera, para usted el papel tiene valor utilitario, ¿ya? Pero si usted es, no sé, una persona que elabora trajes, digamos, probablemente el papel para usted no tenga valor, ¿ya? En ese caso, se puede decir que el valor se está manifestando, ¿no? El valor utilitario se manifiesta, ¿no? De manera, sí, a través de objetos, digámoslo así, ¿no? Pero también puede manifestarse el valor a partir de las condiciones eminentemente afectivas del ser humano. Cuando usted dice quiero a, entonces eh, claro que hay una relación entre dos personas, pero eso de quiero, ¿no es cierto?, que es un juicio valorativo, ya no es propiamente, como hemos dicho al principio, ya no es propiamente motivo digamos, de entender el valor como cosa, ¿ya? Entonces, hay diferencia. El valor se manifiesta ya sea a través de objetos o ya sea a través de estados emocionales, ¿ya? Los valores, sobre todo en el ámbito estético, no, sobre todo en el ámbito ético, moral, ¿no es cierto?, se manifiestan, pero no se manifiestan de una manera tan palpable como puede ser un cuadro, una pintura o una escultura, ¿ya? Su modo de expresión es un tanto diferente, ¿ya? Bien. Entonces, ya nos hemos quedado sin tiempo, queridos estudiantes, nos vamos a estar comunicando la siguiente clase. La siguiente clase ya no entraremos por Zoom, sino yo les pasaré ya una breve explicación del capítulo segundo, ¿no? Arrancamos con el segundo capítulo de Frondizi y entiendo que ustedes ya me van a pasar hasta el día miércoles, ya me pasarán el resumen, ¿no?, de ese texto del segundo capítulo y yo iniciaré ya la explicación del segundo capítulo. Terminado eso, nuevamente entramos en sesión de Zoom, ¿de acuerdo? Bien, señores estudiantes, Gracias, profesor. entonces, Gracias, Lice. bueno, pues nos estamos comunicando en una ocasión siguiente. Gracias, hasta luego, hasta la siguiente clase. Hasta luego.